Bendiciones del Señor Jesucristo para sus vidas de manera especial. Mi nombre es Juan José Cabral y bienvenido a tu canal Estudiando la Biblia. Quiero agradecer de manera especial a cada persona que se ha suscrito a esta plataforma, a cada persona que pasó a formar parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo. Poquito a poquito estamos creciendo, pero como dice un refrán aquí en mi país, la República Dominicana, grano a grano se llena la gallina el buche. Así que empecemos. Bien, en la semana pasada, el martes pasado, nosotros subimos un video en donde hablamos, en donde introducimos nuestro curso de cómo elaborar un sermón desde cero, un curso de predicación para principiantes o para cualquiera que quiera iniciarse en el ministerio de la predicación. Así que en el día, en la parte introductoria, estuvimos respondiendo a varias preguntas fundamentales que debe hacerse toda persona que quiere predicar. Definimos lo que es el evangelio, estuvimos hablando de definiendo qué es predicación, cuál es su objetivo, por qué debemos predicar, cómo debe prepararse el predicador para que su mensaje sea eficaz y etcétera. Así que si no has visto este video, te invito a que lo veas. En el día de hoy vamos a darle continuidad y hoy vamos a empezar, valga la repetición, vamos a empezar con las partes principales de un sermón. Es importante que sepamos que las partes principales de un sermón, todo sermón debe tener un texto, un tema, una introducción, un desarrollo, una aplicación y una conclusión. Así que en el día de hoy vamos a hablar del tema, del texto y de la introducción en el sermón, en la elaboración del sermón. Así que la primera cosa que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar un sermón es hacernos la pregunta: ¿de qué voy a hablar? Si usted quiere elaborar un buen sermón, debe de hacerse la pregunta: ¿de qué voy a hablar? ¿Por qué? Porque mientras usted no tenga la respuesta a esa pregunta, no podrá avanzar en la elaboración del sermón, porque no tendrá de qué hablar, no tendrá un tema. Y precisamente el tema es la respuesta a esa pregunta. El tema debe ser la expresión exacta, o sea, el asunto de lo que va a tratar el sermón. James Braga, en su libro Cómo preparar sermones bíblicos, escribió que el tema es el sermón, es todo el sermón condensado, y el sermón es el tema desarrollado. Así que es importante que lo primero que usted se pregunte es: ¿de qué voy a hablar? Y que la respuesta a esa pregunta le dé un tema. Por ejemplo, voy a hablar de la oración. Bueno, ya usted tiene un tema. Ya usted podrá continuar con la preparación y la elaboración de ese sermón. Otra de las preguntas que nosotros debemos tener en cuenta es: ¿por qué voy a hablar de dicho tema? ¿Por qué quiero hablar de dicho tema? Es bien importante. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué fin yo deseo lograr con ese tema? Recuerde que el tema no debe elegirse porque sea un tema bonito, porque sea un tema que rime. No. Los temas no deben elegirse por bonito que sean. Pero alguien podría preguntar, y una pregunta válida, y debemos preguntarnos: ¿cómo podemos encontrar un tema? Número uno, hay veces que el Señor, mientras estamos en oración, intimando con Él, disfrutando de su presencia, el Señor te da mensajes, el Señor te da tema.
Esa es una de las formas de cómo encontrar un tema. En los momentos que nosotros intimamos con nuestro Señor. Número 2, leyendo la palabra y estudiándola, recibiremos mensajes. Hay momentos que usted está estudiando una porción de la Escritura y de repente le llega, en base a lo que está leyendo, le llega un tema a la mente. Oh, quiero hablar de tal tema. O cuando usted lee el pasaje, dice, bueno, la enseñanza central, lo que transmite este pasaje es tal o cual cosa. Bueno, pues ya yo tengo un tema. Una tercera forma de cómo podemos encontrar un tema para sermón es reflexionando sobre las necesidades espirituales de los oyentes. O sea, cuando uno se pone a pensar, a analizar qué necesidad está pasando, tiene la iglesia. Entonces eso te puede dar pie a encontrar muchísimos temas, porque siempre en las congregaciones siempre tenemos necesidades espirituales. Ahora, aquí en esta parte es importante advertir que no es que usted va a tomar una situación particular de una persona para expresarlo en el púlpito. No, porque entonces ya eso se constituiría en un chisme. Ya eso se constituiría en bochinche, en tiradera de puya. No. Si usted ve una situación, una necesidad por la que está pasando el pueblo de manera general, entonces de ahí usted puede elaborar un tema y predicar un sermón con el objetivo de edificar, con el objetivo de sanar. Pero nunca se debe tomar una situación particular para elaborar un sermón. Bien, es importante que hagamos esta pregunta. ¿Qué surge primero? ¿El texto bíblico o el tema? ¿Qué surge primero? Bueno, hay veces que el texto surge primero y hay en otras ocasiones que el tema. Sencilla y llanamente. Miren, es recomendable que todo sermón tenga un tema independientemente de su estructura, si es temático, textual o expositivo. Debe tener un tema. Ahora, si usted le llega primero el tema y no tiene el pasaje, investigue, busque en la Escritura pasajes que el tema se adecue a ello, o que la enseñanza del pasaje o del verso sea igual o equivalente a su tema. Hay veces que usted recibe el texto primero, wow, este texto leyendo la Escritura me impactó, quiero predicar sobre eso. Entonces usted lo que hace es que lee el texto, lo analiza y el mensaje que transmite, entonces lo condensa y dice, bueno, el tema, el asunto central, el meollo de lo que transmite ese pasaje es esto o aquello. Entonces ya ahí usted tiene un tema para predicar. Entonces, ahora vamos a pasar a la introducción. ¿Qué es la introducción? La introducción es el proceso mediante el cual el predicador prepara las mentes de sus oyentes con el objetivo de atraer su atención, con el objetivo de cautivar el interés. Eso es la introducción. Es el proceso en el cual o mediante el cual el predicador prepara las mentes de sus oyentes para la explicación, el desarrollo de la palabra de Dios y que ellos puedan recibirla, que ellos puedan estar lo más atento posible para que ellos puedan salir lo más edificados que se pueda. Entonces, ¿cuál es
El propósito de la introducción es generar interés en el tema. Ya luego que usted tiene su tema, que tiene su texto, cuando usted vaya a elaborar su introducción, es importante que usted analice y diga, bueno, ¿cómo puedo atraer, cómo puedo llamar su atención? ¿Por qué es importante la introducción? ¿Por qué es una pieza clave en el sermón? Porque ustedes saben, señores, que a veces habemos personas o van personas a la congregación con problemas, y a veces su cuerpo está sentado en el templo, pero su mente está en otro lado. Entonces, con una buena introducción, usted va a lograr que esa persona le preste atención. Pero eso va a depender de que usted, cuando vaya a introducir su tema para desarrollar su sermón, lo haga de una manera que suscite, que cause interés o curiosidad en la persona. También es importante resaltar que la introducción es lo último que debemos preparar en el sermón. Y usted preguntará ¿por qué? Porque al usted ya estudiar su pasaje, tener su tema, estudiar su pasaje, ver el contexto histórico, cuáles son los puntos o los tópicos claves de enseñanza del texto por los cuales usted se va a guiar para luego hacer su aplicación y su conclusión. Cuando usted tiene todo eso preparado, entonces usted puede pensar mejor y decir cuál es la forma más apropiada para yo introducir todo eso que ya he preparado. Entonces, esa es la ventaja de que cuando preparamos la introducción al final de la elaboración de todo el sermón, porque te va a dar la ventaja para poder pensar mejor de cómo introducir ese tema, que subsiste curiosidad, que subsiste interés. Miren, la introducción debe ser breve, porque en esos momentos el ministro, de esos momentos, el ministro ganará o perderá la atención de la congregación. Si sus comentarios en la introducción son triviales, irrelevantes, probablemente perderá desde el principio, la atención de sus oyentes. O sea, estarán ahí, pero no te estarán prestando atención. Entonces, la introducción en el sermón es fundamental por eso. Por eso debe ser interesante. Número 4, la introducción. Bueno, yo lo tengo enumerado aquí, no se lo he estado dando, pero bien. La otra cosa es que la introducción debe de ser o debe suscitar curiosidad. Señores, las personas de por sí somos bien curiosas. Y esto nos va a permitir atraer, llamar su atención. Un ejemplo, el predicador podría utilizar uno de los tantos ejemplos que menciona James Braga en su libro Cómo preparar sermones bíblicos, que fue una de las bibliografías que utilicé para elaborar este material. Nos da un ejemplo buenísimo, y es que usted empiece, el predicador podría utilizar una experiencia que haya tenido en alguna conversación con algún incrédulo. Podría empezar, cito: el otro día, al hablar con un incrédulo, y la primera pregunta que me hizo fue: ¿por qué no me deja la iglesia en paz? Y yo añado: ¿por qué la iglesia no me deja tranquilo? ¿Por qué la iglesia, donde quiera que me ve, tiene que predicarme un tal evangelio? O sea, cuando usted va con ese tipo de preguntas, llama la atención de la mayoría de las personas, porque suscita curiosidad en ellos, y ellos quieren saber o se interesan en saber qué respuesta usted le dio a ese incrédulo.
Entonces, es ahí la importancia de que tu introducción suscite curiosidad con el objetivo de ganar la atención, el interés de los oyentes, porque muchas veces su mente, su cuerpo está ahí, pero su mente anda volando por otro lado. Otro método para provocar interés es en que no siempre empecemos el sermón de la misma forma. Por ejemplo, hay momentos que usted empezará, su introducción se va a basar en explicar el contexto del pasaje. Y yo creo que siempre es importante en los sermones explicar el contexto histórico de los pasajes que vamos a desarrollar, explicar de dónde sacamos nuestro tema y por ende desarrollar nuestro sermón. Es importante, por ahí veces que uno toma eso como introducción. Hay otras veces que se puede empezar, se le pueden añadir más cosas, como empezar con la estrofa de un himno, con una pregunta, una afirmación notable, una ilustración, y explicando, como ya dijimos, el contexto del pasaje. También relacionar el mensaje con situaciones concretas en el diario vivir o del diario vivir. Parece que está haciendo un poquito de calor. El calor está fuerte. Entonces, esas son maneras de cómo suscitar o provocar interés por medio de nuestra introducción. Y yo quiero que nosotros veamos un ejemplo que nos pone el autor James Braga de cómo una introducción puede suscitar interés, curiosidad. Ubíquese, por favor, en Lucas capítulo 5. Perdón, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Cuando en ese pasaje vemos una oveja perdida que se encuentra, una moneda que se pierde y se encuentra, y un hijo que se pierde y vuelve y se encuentra. Entonces, si nosotros queremos predicar de Lucas capítulo 15, empezando, vamos a poner del hijo pródigo, o de cualquiera de las otras palabras, porque presenta 3 parábolas ese capítulo, usted podría decir, empezar su sermón, y si estoy citando el ejemplo de James Braga. En la Feria Universal de Chicago, a fin de ayudar a los padres que habían extraviado a sus hijos, las autoridades establecieron un departamento de niños perdidos encontrados. O sea, personas que se le habían perdido niños y que ese departamento se encargaba de buscarlo, de encontrarlo. Entonces, cuando usted va al texto, te dice, bueno, Lucas capítulo 15 es el departamento de perdidos y hallados en la Biblia. Porque aquí Jesús nos habla de 3 cosas que se perdieron y se volvieron a encontrar: una oveja, una moneda y un hijo. Entonces, por ahí usted ve, por ahí usted se va. Eso es lo que se llama relacionar un hecho, una situación de cotidiana del diario vivir con el texto. O sea, usted está utilizando como introducción una situación del diario vivir. Ahora, siempre recuerde que lo que usted utilice en su introducción debe de haber un hilo conector con todo el sermón. O sea, todo su sermón debe de estar conectado para dirigirse a un fin, a un propósito, a un objetivo final. Entonces, es importante, mis amigos y hermanos, que nuestra introducción sea breve, que no sea tan larga, porque el objetivo es preparar las mentes, llamar su atención
para llevarlo a la explicación, al despliegue del desarrollo de la palabra de Dios. Entonces por eso no puede ser tan larga. Debe de ser regular. O sea, o sea, por lo regular debe de ser o sea, no tan cortita, pero tampoco tan larga. Porque el objetivo es predicar, es desglosar su tema. Entonces, en ese momento, en su introducción, es que usted va a llamar la atención de sus oyentes. Así que, amigo, hermano, recuerda que la introducción es importantísima, porque tú vas a llamar, en ese momento en que se va a definir, es que tú vas a llamar, va a cautivar la atención de tus oyentes. Es importante que recuerdes que el tema es el asunto de tu sermón. Por eso es importante, ya a modo de recopilación para ir concluyendo, que debe de hacerte esta pregunta: ¿de qué voy a hablar? Porque mientras no tenga esa pregunta respondida, no podrás avanzar en el sermón. Y en cuanto al texto, el texto puede surgir primero o el tema. Recuerda que puedes encontrar temas orando con el Señor. Dios te puede dar temas, te puede dar textos y pasajes, y de ahí puedes predicar y sacar tu tema también. O intimando con el Señor, puedes encontrar temas. Déjeme ver aquí. Aparte de intimar con el Señor, leyendo la Escritura, leyendo la Biblia y reflexionando sobre las necesidades de los creyentes. Así que no te pierdas la próxima parte del video, porque estaremos hablando acerca del desarrollo, la aplicación y la conclusión. Así que espero que este video te haya ayudado, que estas palabras puedas aprovecharlas. Amén. Así que nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.